Niquitoa, ni Netzahualcoyotl, cuyoxnili nemoua in tlalticpac, nochipa tlalticpac, sanachica yanican, telcachigue, no xamani, no teocuicat in tlapani, no quetzali potzetki, nochipa tlalticpac, sanachica yanican. Yo, Netzahualcoyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. De antes del español, cuando las naciones de México conservaban su lengua y su manera de comprender el mundo, ya teníamos una suerte de poesía del pensamiento. Estoy recordando aquí al gran poeta, rey y sabio, el poeta Netzahualcoyotl, pero no fue el único que en aquel tiempo habló desde una perspectiva, digamos, reflexiva del mundo. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Imaginen ustedes, pensemos en este poeta Netzahualcoyotl, que es además un hombre poderoso, es decir, un hombre que tiene el poder sobre las vidas, sobre las personas, pero que también se sabe un hombre finito, un hombre que se sabe que va a permanecer poco tiempo en la tierra, ¿no? Que va a vivir poco tiempo. Soy hombre, duro poco, dice Octavio Paz, ¿no? En otro poema. Es decir, de pronto esta cuestión reflexiva creo que ha atravesado la poesía mexicana a través de los siglos, y ya lo digo desde antes del español. Hay un momento, hacia 1490, en que el príncipe Tecayehuatzin de Huejotzinco convoca a los tlamatinimes, es decir, a los poetas y sabios de todo el Anáhuac que es el mundo conocido, en 1490, y en su pueblo Huejotzinco los convoca para discutir cuál es el propósito del hombre, de la vida del hombre sobre la tierra. Pensemos en esto. Es decir, hay un encuentro como este encuentro de poetas en el que estamos hoy en Buenos Aires, ya quizás sería el primer encuentro, al menos que en América ocurre, ¿no? En 1490, recuerden que Hernán Cortés llega a las costas de México, a Veracruz, en 1519, en 1521 ha tomado ya la Ciudad de México. Es decir, antes de que llegue Hernán Cortés, los poetas se reúnen y discuten cuál es el propósito del hombre sobre la tierra. A este diálogo, que es un diálogo que ha quedado signado, es decir, tenemos documentación de este diálogo, se le llama el diálogo de la flor y el canto, in Xochitl in Cuicatl. Flor y canto, Xochitl, Cuicatl, flor y canto, este difracismo, lo que quiere decir es poesía, lo que nosotros conocemos como poesía. Ellos acostumbran todo el tiempo a producir metáforas a partir de la combinación de dos elementos. Rostro y corazón, por ejemplo, quiere decir identidad. La falda y la camisa tienen un propósito, digamos, erótico. Entonces, cuando uno reconoce este tipo de difracismos en los poemas, en la literatura náhuatl, uno tiene que entender, digamos, todo el campo semántico vinculado a lo que se dice, ¿no? Entonces, in Xochitl in Cuicatl quiere decir poesía, flor y canto. Es el diálogo de la flor y el canto, y entonces empieza hablando allí el príncipe Tecayehuatzin de Huejotzinco. Un dulce sueño de palabras quiero que conozcan, amigos míos. El dorado grano de las mazorcas trae la vida en primavera. Los granos rubios de la mazorca tierna nos dan su fuerza. Un hermoso collar de jade nos pone al cuello la primavera, pero un tesoro aún más rico nos da la vida. Si la felicidad anima el corazón de los amigos, entendemos que es verdadero el corazón de los amigos. Ellos se reúnen para discutir cuál es el propósito del hombre sobre la tierra y llegan a la conclusión de que lo mejor que existe en la tierra es la amistad entre los hombres que se reúnen para decir cantos, para decir poemas. Otro poeta que se llama Yohuan Quetzaltzin le responde en ese diálogo: del interior del cielo vienen
las bellas flores, los bellos cantos, los afea nuestro anhelo, nuestra inventiva los echa a perder, como no sean los del príncipe Chichimeca Tecayehuatzin, con los de él alegraos. Al mismo tiempo estamos empezando a ver crítica literaria, ¿no?, en la poesía mexicana anterior al español. Y bueno, luego puedo señalar algunos nombres. Pienso en un poema que empieza diciendo: piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva. En el tiempo de la colonia, la poeta Sor Juana Inés de la Cruz tiene este hermoso poema que se llama Primero Sueño. No es una poesía breve como la argentina, casi siempre son tiradas largas, es decir, mientras la poesía argentina es más aforística, aquí esta otra es una poesía de tratado, digamos, ¿no? Es decir, alguien se sienta. Pienso ahora, por ejemplo, en el romanticismo. Me costó un poco de trabajo pensar, puesto que el romanticismo siempre está vinculado con la ensoñación, con la fantasía. Entonces una poesía reflexiva no, digamos, en la atmósfera romántica no era muy posible. Pensemos en Becker, cuando siempre está hablando de algo que está más allá, ¿no? Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía, ¿no? Es decir, más allá, ¿no? Como dice, que la ciencia avanzando no sepa a dónde camina, ¿no? Es decir, mientras haya una cosa por saberse, ¿no? O bien, pensemos en aquella otra que soy morena, soy la pasión, o soy rubia, no sé cuánto, y la tercera dice: yo soy un vano fantasma de niebla y luz, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú, dice Becker, ¿no? Es decir, todo aquello que sea fantasioso, inacible, inaprensible, es lo que le gusta a los románticos. Sin embargo, tenemos un poeta que se llama Manuel Acuña, que escribe un poema que se llama Ante un cadáver. Poeta romántico, 1872, muere a los 24 años, estudiante de medicina, poeta romántico por excelencia, muere suicidado de amor, además, después de escribir un terrible poema que se llama Nocturno a Rosario, donde se despide de su amada, y luego se toma un vaso de almendras amargas, ¿no? Cianuro, creo que se llama eso. Entonces, imagínense ustedes toda esa atmósfera. Bueno, ahí en medio de eso, como es estudiante de medicina, escribe un poema que se llama Ante un cadáver. Es decir, él va a utilizar el escalpelo, el cuchillo, el filo, sobre el hermoso cuerpo de una mujer. Y se pregunta, ¿qué tanto de alma hay en ese cuerpo? Es decir, no hay mejor culminación, digamos, para el romanticismo mexicano que esta reflexión del joven poeta Manuel Acuña ante el cuerpo inerte de una hermosa mujer, ¿no? Y bueno, días después, semanas después, se va a matar, ¿no? Piensen ustedes en todo esto. En el modernismo tenemos un poeta que se llama Enrique González Martínez, que escribe un hermoso poema y raro poema. Escribe varios raros poemas. A lo mejor uno haya llegado hasta acá en su fama, que decía: tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas y la voz del paisaje, ¿no? Es otra crítica al propio modernismo desde el modernismo, ¿no? Dejemos ya el cisne de Darío, que se pasea sin pensarlo, y alabemos el búho de Minerva, ¿no? El tecolote de Minerva, el mochuelo de Minerva, que está todo el tiempo con los grandes ojos abiertos en la noche para escrutar el misterio de las cosas, ¿no? Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas y la voz del paisaje. Bueno, pues él propone, por ejemplo, un poema que se llama Cuando sepas hallar una sonrisa, que bueno, ahorita nos podrá sonar bastante cursi, pero en aquel tiempo, que estamos hablando a principios del siglo XX, esto era miel sobre hojuelas, maravilla, delicado perfume, potencia verbal. Sacudirá tu amor el polvo infecto que macula el blancor de la azucena, bendecirás las márgenes de arena y adorarás el vuelo del insecto, y besarás el garfio del espino y el sedeño ropaje de las dalias, y quitarás piadoso tus sandalias para no herir las piedras del camino. Qué maravilla, ¿no? Te vas a quitar las chancletas para no molestar a las piedras, ¿no? ¿Para qué?
no sientan tus pisadas encima. Otra vez, todo el tiempo aquí está funcionando una manera de pensar. No son poemas breves la mayoría. Llegó al momento en que hablo de José Gorostiza, que es un gran poeta mexicano y que escribe un hermoso poema que se llama Muerte sin fin. Tampoco es un poema breve, son alrededor de unas 40 páginas, y quizá, digamos, el más geométrico y complejo texto poético que se haya hecho en la poesía mexicana. Leo unos versos para que se den una idea de su forma de hablar. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis, por un dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco, hundido a medias ya como una risa agónica. No obstante, o paradoja constreñida por el rigor del brazo que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios, y bueno, se sigue así. Más adelante dice: oh inteligencia, soledad en llamas. Vean ustedes qué maravilla. Oh inteligencia, soledad en llamas. Es decir, esta poesía que está reflexionando sobre sí misma, ¿no? Un poco lo que quería Heidegger, o la pregunta que se interroga por el ser. Y le digo a la roca: muy bien, roca, ablándate, despierta, desperázate, pasa el puente del reino, sé tú misma, sé mía, dime tu pétreo nombre de roca apasionada, y no sabe decirlo. No cabe un alfiler de labios en su cuerpo sin rostro, pero yo sé su nombre. Roca le digo, y comienza a ablandarse. Este es el poeta Eduardo Lizalde, que es un poeta que está afortunadamente vivo todavía con nosotros, que tiene una gran edad ya, ha nacido en 1929, pero que el año pasado vino a leer hermosos poemas a Buenos Aires, publicado por el Suri Porfiado, en un libro que se llama El tigre en la casa. Y concluyo un poco esta vista, esta revisión de la poesía mexicana que ha participado de esta manera, que tiene que ver con, igual también con un poeta muy joven, muy joven, que se llama Mijail Lamas, también publicado por el Suri Porfiado. Es decir, vengo a hablarles de poesía mexicana, por si no lo han notado desde ayer. Quiero que ya se agoten esos libros y que se reimpriman. Manifiesto, publicado en el cuaderno de Tyler Durden, del Suri Porfiado y Círculo de Poesía. Mijail Lamas, el autor. Soy vulgar, estoy lleno de sentimientos vulgares, gusto de la televisión, el cómic, la pornografía, oh hermosa pornografía, canciones populares y corridos que se mezclan en la tornamesa de los complejos habitacionales. Todos los excesos están saciados, lo digo por convicción. Vivo en una época vulgar, en un tiempo sin brillo de expresiones vulgares. El arte está en las revistas, en los espectaculares que detienen el tráfico, en las envolturas de golosinas y cigarros de diseños sorprendentes. Los diseñadores gráficos son el emblema del artista moderno. Cumbre de todas las vanguardias, son la forma más sublime de la vulgaridad. Los poetas quedan solo sus repetidos ademanes, sus espontáneos berridos. Toda novedad está pasando, queda como la instantánea del futuro del que ya sentimos nostalgia al leer ciencia ficción. Lo nuevo es un engaño, lo original es solo una mirada constante al pasado. Los patrones de elegancia impuestos por la moda y los medios son vulgares. La vulgaridad es una condición perfecta del socialismo. Aquí todos somos vulgares sin importar nuestra clase social. La raza nada tiene que ver con ser vulgar. En eso todas las razas se igualan. Nunca se es suficientemente vulgar para ser admirado por el vulgo. Ser absolutamente moderno es ser absolutamente vulgar. Ser absolutamente moderno es estar pasado de moda. Gracias.